Presentes el día de hoy entre las distintas categorías. Así es, amigos, nos encontramos ya en el frontis de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. También de centros poblados y comunidades campesinas, de igual manera asociaciones de base. También tenemos gobiernos locales que nos vienen acompañando. Tenemos también la presencia de instituciones públicas o privadas y el plato fuerte de esta competencia, los talleres artísticos. Chihuahua, maldito Chihuahua. Freddy, por favor, tratemos de organizar a la siguiente delegación y en la parte musical y los músicos, los grandes intérpretes de las melodías que estarán deleitando por Huancavelica para anticiparse e ingresar al frontis de la Municipalidad Provincial de Huancavelica para poder ejecutar y darnos la verdadera melodía huancavelicana en la vida rica de Oropesa, Huancavelica. Ya se viene acercando, está cerca ya la Gerencia de Gestión Ambiental presente también con nosotros desde la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Invitamos por favor a nuestros amigos de la Gerencia de Gestión Ambiental ya a aproximarse para que puedan hacer su presentación oficial en el escenario. Seguidamente, después de todos los gobiernos locales, se viene... De esta manera se viene la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Gerencia de Gestión Ambiental. El día de hoy nos vienen acompañando presentes en este gran pasacalle. Entonces ya va haciendo su ingreso a nuestra plataforma principal. De esta manera se viene realizando el gran pasacalle Jatumpuquiay Huancavelicano 2024. Ahí están las chicas, Y no se olviden, los chicos. mañana, a partir de las 9:30 de la mañana estamos dando inicio a nuestra competencia en el estadio de IPE Santana a partir de las 9:30 de la mañana. Quedan todos invitados. Invitamos por favor, ahora sí, a que pueda hacer su ingreso la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Hoy presente con nosotros más de 65 delegaciones en este nuestro pasacalle y comparsa con el Puquiay Huancavelicano 2024. Está acompañando las guitarras. Saludos para Yabalí Olarte por Pueblo Libre. Muchas gracias a nuestros amigos de la Gerencia de Gestión Ambiental. Suplicamos puedan hacer su paso, por favor. Puedan hacer su paso correspondiente por el escenario principal. Recordemos que tenemos más de 65 delegaciones en competencia, así que mucho agradeceremos a nuestros amigos hacer su desplazamiento y al público correspondiente retribuirle con los aplausos respectivos a nuestros amigos de la Gerencia de Gestión Ambiental de nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica. Muchas gracias a todos los que nos vienen acompañando en el proceso de la ejecución de cada una de nuestras actividades en torno al Puquiay Huancavelicano. Ayer en la mañana estuvimos celebrando el Festival del Puchero Huancavelicano, en donde más de 30 familias, delegaciones, restaurantes, asociaciones nos han dado muestra y gala de este plato exquisito. Se viene la, que es el la unidad de limpieza pública. Muy bien, por favor. Al momento de que pase nuestra comparsa, tratemos de facilitarle los micrófonos para poder escuchar el sonido acústico y que nuestra población que viene visorando la transmisión en vivo y en directo pueda escuchar la musicalización que viene realizándose en estos instantes en la comparsa del Puquiay Huancavelicano 2024. Y es así como se viene dando paso con alegría, con
algarabía que viene deleitando en esta instancia las distintas oficinas de nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica. Recibir a la unidad de limpieza pública de la Municipalidad Provincial. Y es el día de hoy el momento que ellos tienen para poder presentar su arte, presentar la emoción de la vivencia del carnaval huancavelicano al estilo del carnaval irqueño. Claro que sí, muchas gracias a nuestros amigos de limpieza pública y recordar a toda nuestra población presente el día de hoy. Cada una de las delegaciones presentes en competencia van a tener un espacio de 5 minutos para poder deleitarnos como máximo de su coreografía en este pasacalle. Al iniciar la competencia en la presentación, se estará haciendo muestra de una bandera de color verde. Faltando 2 minutos para que se cumpla estos 5 establecidos, se hará muestra de la bandera amarilla. Y finalizados los 5 minutos, se dará a conocer con la bandera de color rojo. Entonces, por favor, a cada una de las delegaciones que también nos vienen siguiendo desde la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, recordar que las delegaciones concursantes tienen 5 minutos para su participación. Muchas gracias a nuestros amigos de limpieza pública. Vamos a dar pase a nuestra siguiente delegación. Se va acercando la Gerencia de Administración y Finanzas para poder desarrollar su presentación correspondiente. Hoy tenemos fuera de nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, más de 65 delegaciones presentes con cada uno de nosotros. Agradecer a cada uno de nuestros gobiernos locales presentes que también han venido con cada una de sus comitivas. De igual manera a la Policía Nacional del Perú, que el día de hoy pues viene brindando el resguardo y el apoyo correspondiente para que esta actividad salga de la mejor manera, sea efectivo y sobre todo al agrado de nuestra población huancavelicana. Entonces agradecemos a nuestros amigos de limpieza pública, muchas gracias. Debemos ir saliendo. La presentación para los gobiernos, en este caso oficinas de la municipalidad, debe ser breve, por favor, ya que están las 65 o 67 creo, delegaciones que están para poder competir con nosotros el día de hoy. Ya se va acercando la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. ¿Y dónde están los aplausos para nuestros queridos amigos de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Huancavelica? De esta manera se viene realizando este gran pasacalle. Claro que sí, de esta manera se va despidiendo el equipo de limpieza pública de nuestra municipalidad. Se viene la Gerencia de Administración y Finanzas. En este nuestro pasacalle y comparsa por el Puquiay Huancavelicano 2024. Se va haciendo ya presente también en el escenario principal la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, que el día de hoy viene acompañándonos en este Puquiay con una comitiva que va a dar lustre de toda la algarabía y de todo el talento para poder deleitarnos con este carnaval huancavelicano. Y es la manera que viene haciendo el ingreso correspondiente el día de hoy nuestros hermanos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, a quienes también los invitamos a dar celeridad a la comparsa, porque tenemos más de 60 delegaciones que el día de hoy nos acompañarán en esta bonita tarde. Recordar que todas las delegaciones tienen un tiempo máximo de presentación de 5 minutos. Tiempo máximo de presentación, 5 minutos, según lo acordado en las distintas reuniones anticipadas y también como manifiesta las bases de este concurso del Puquiay Huancavelicano 2024. Hay que desplazarnos, Gerencia de Administración y Finanzas, por favor, a desplazarse para poder desarrollar su presentación correspondiente.
celebración de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, el día de hoy también aunado a esta celebración del Pucllay Huancavelicano 2024, y seguramente también estaremos contando con muchas más delegaciones dentro de nuestra misma Municipalidad Provincial de Huancavelica. Qué bonito se baila, qué bonito se goza este carnaval huancavelicano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Baila mi gerencia, todos se encuentran en Pucllay. A veces baila, a veces baila, todos se encuentran en Pucllay. Muchas gracias a nuestro marco musical también de la Gerencia de Administración y Finanzas, que el día de hoy nos ha venido acompañando. Y seguidamente ya viene haciendo su arribo la Gerencia de Desarrollo Social. La Gerencia de Desarrollo Social de nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica también ya está próximo a hacer su ingreso por nuestra plataforma principal. El día de hoy, nuestra avenida principal, Manchego Muñoz, se viste de gala, se viste de fiesta en este Pucllay Huancavelicano, y de esta manera vamos iniciando la celebración correspondiente con cada una de nuestras gerencias y unidades de nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica. Y mañana no se olviden, a partir de las 9:30 de la mañana en el estadio IPD del barrio de Santana, la competencia de cada una de las delegaciones participantes. Tenemos a los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, y el plato fuerte quizá de esta competencia, los talleres o elencos artísticos que estarán acompañándonos en esta competencia. Invitamos entonces, ahora sí, a la Gerencia de Desarrollo Social. Toda la gente alegre hoy día, con un solcito, por el escenario que acompaña a nuestra región de Huancavelica. Que hoy tenemos más de 65 delegaciones que vienen a participar en las distintas categorías. Estamos calentando el ambiente con nuestras gerencias de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Se viene la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Los invitamos para que puedan hacer su ingreso correspondiente en el escenario. La Gerencia de Desarrollo Social. De Desarrollo Social de nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica también presente el día de hoy con un carnaval de Congaya. Vamos a ver cómo se deleita, cómo se disfruta y cómo se goza de este hermoso carnaval cada uno de los compañeros de la Gerencia de Desarrollo Social de nuestro municipio provincial de Huancavelica. Hoy presentes en el carnaval Pucllay Huancavelicano 2024 en nuestro paseo de comparsa y pasacalle. Invitamos por favor a los músicos que puedan pasar, repetimos, las distintas delegaciones que darán paso por el frontis, por el escenario principal de esta comparsa del Pucllay Huancavelicano. Necesitamos que los músicos puedan ingresar al escenario para que puedan ejecutar la parte instrumental. Repito, invitamos a todas las delegaciones a poder anticiparnos y poder presentar este Pucllay Huancavelicano. Ingresa la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, el cual lidera el gerente Wilder Carguapoma Quispe el día de hoy en nuestra Villa Rica de Oropesa, Huancavelica. Por favor, vamos a invitar a los músicos y que la comitiva ya pueda hacer su ingreso correspondiente. Esta gerencia viene con equipo de sonido, así que no tiene músicos, está ahí ya su motocarga que está trayendo a todo el equipo de sonido completo. Y por favor, invitamos ahora sí a la Gerencia de Desarrollo Social, tiene que avanzar por favor, porque el retraso se está haciendo bastante grande y tenemos más de 65 delegaciones participantes el día de hoy. Y nuestro querido público quiere ver a cada una de las categorías participantes. Hoy está con nosotros personas con habilidades especiales que van a iniciar quizá
en la competencia dentro de este Pucllay Huancavelicano. También tenemos comunidades campesinas y centros poblados, asociaciones de base, gobiernos locales, instituciones públicas o privadas y los talleres a nivel nacional. Muy bien. Está presente con nosotros la Gerencia de Desarrollo Social, liderada por el ingeniero Wilder Carguapona Quispe, presente al centro de nuestra banderola principal. De igual manera, a nuestros organizadores, la Subgerencia de Juventud, Cultura, Deporte y Educación, que viene manejando pues el licenciado Daniel Vargas Montes. También la Subgerencia de Salud y Programas Sociales, que lo maneja el ingeniero Ángel Carguapona Enríquez, y la Subgerencia de Seguridad, Participación Ciudadana, que está liderado por el licenciado Genaro Izarra. Hay que poner el micro con el parlante, Freddy, para poder escuchar a nuestros hermanos que vienen viviendo la transmisión en vivo y en directo el día de hoy, a través de las redes sociales. ¡Qué bonito! Nuestros hermanos de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Muchas gracias, estimados amigos de la Gerencia de Desarrollo Social. Y se va acercando, haciendo ya su presencia en la plataforma principal, la Gerencia de Desarrollo Económico. Aquí invitamos, por favor, que se vayan aproximando, no hay que dejar una distancia grande a nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. También, por favor, pedimos puedan apoyarnos para que no haya una separación entre las delegaciones y las presentaciones para nuestro equipo público sea de manera continua y permanente. Muchas gracias, Gerencia de Desarrollo Social, presentes en nuestro Pucllay Huancavelicano 2024. ¡Qué bonito! Invitamos a la siguiente delegación, por favor, y puedan hacer el paso correspondiente por el frontis, por el estrado principal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Recibimos a la Gerencia de Desarrollo Económico. Por favor, adelante, que la pista es suya. Muchas gracias a nuestros amigos de la Gerencia de Desarrollo Social de nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica. Vamos despejando la pista principal para que pueda hacer su ingreso la Gerencia de Desarrollo Económico. De esta manera se viene realizando este gran pasacalle. Invitamos a nuestros amigos de la Pucllay Gerencia de Desarrollo 2024. Económico, por favor, ir ya haciendo su acercamiento correspondiente hacia el escenario principal. Hola, hola. Ya te gané. Toma, uno. Ya.
Y de esta manera despedimos a la Gerencia de Desarrollo Social el día de hoy, también presente y acompañándonos en cada una de nuestras actividades dentro del buque. Y hoy de manera especial en nuestro pasacalle y comparsa. Ahí está nuestro marco musical, 2024. acompañado por la guitarra, el acordeón, se va acercando la Gerencia de Desarrollo Económico de nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica. Muy bien, invitamos por favor a nuestro marco musical de la Gerencia de Desarrollo Económico dar inicio para la presentación de nuestros queridos compañeros de trabajo en nuestra Municipalidad Provincial de Huancavelica. ¡Marque nuestro! Vamos, Gerencia de Desarrollo Económico. Así se gozan los carnavales en mi Huancavelica. ¡Eso! ¡Eso! ¡Goza! Jorita chapata chamanta kamutika vidale Jorita chapata chamanta kamutika vidale Herebe sakunyata kamka opiaskanki vidale ya putukuspa koliki yotukuspa vidale Herebe sakunyata kamka opiaskanki vidale ya putukuspa koliki yotukuspa Chaitanya tasirulnya rimawan Inanya Chaitanya tasirulnya perlawan Borracha nispa kairanderan nispa Bidanya borracha nispa paranderan nispa Así es Rimawachum parlawachum Carnavalis pitosikus taita toribio Son Vamos, eso Para los regidores, vamos señora Groti Eso, goza, goza China chata tu su chacuiqui Chisito tanya porescos caña y pin Chisito tanya pasiacos caña y pin Vidanya ane yuchaita wis chukuros kani Vidanya iwali chañaita wis chukuros kani Vidanya ane yuchaita wis chukuros kani Vidanya isorte kachaita wis chukuros kani Chayna me wis chukuni maitapas carnavales tus skypes Vamos, Gerencia de Desarrollo Económico Chayna chata tus chacuiqui Soy en el buque Huancavelicano 2024. La elegancia de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Comuna Provincial de Huancavelica. Carnavalis pinto su cuñachcani Carnavalis pinto cuñachcani Carnavalis pinto cuñachcani Carnavalis pinto cuñachcani Hinaya remawa hinaya parlawal Hinaya remawa hinaya parlawal Gracias. Muchas gracias a nuestros amigos del marco musical de la Gerencia de Desarrollo Económico. Y ya va haciendo su acercamiento hacia el escenario principal de la Gerencia de Infraestructura. Muchas gracias a la Gerencia de Desarrollo Económico, en este caso liderado por el ingeniero Maloy Chauri, que el día de hoy también ha estado en la parte central y delantera de esta comitiva, desarrollando su presentación artística correspondiente. Ahora ya viene acercándose, ya viene haciendo Carnavalito su presencia guaitarino en el escenario principal de nuestra avenida Manchego Muñoz.
la gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Y ahí está nuestro querido amigo el arquitecto Javier La Gama también delante, juntamente con toda la comitiva. El día de hoy, ellos deleitándonos con el hermoso carnaval guaitarino. Entonces vamos alistándonos, por favor, para hacer la presentación correspondiente. Saludos para Rosmel Rubén, el día de hoy presente en esta comparsa. Rosmelito, lo que te perdiste de la región 2024. ¿O dónde te encuentras, compañero? Estamos iniciando, solamente estamos iniciando, estamos dando el preámbulo. Saludos para los bikers más fuerte que es la huancavelicanos competencia de cada una de las categorías presentes el día de hoy. Muy bien, recordar e invitar, tenemos que tener una persona encargada para poder desplazar a los músicos de manera rápida, por favor. Tenemos que tener un responsable para poder desplazar a nuestros hermanos, los músicos quienes el día de hoy nos acompañarán y serán los encargados de deleitarnos con esa melodía huancavelicanas. Y recordando que Huancavelica tiene 4 manifestaciones culturales recordadas como patrimonio cultural de la nación. Uno de ellos, el estilo de Guaitará, gracias a la gerencia de infraestructura. Y cómo baila el arquitecto Javier La Gama. Eso de aquí. La gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Marcamos, maestro, nos acomodamos con los instrumentos, por favor, y recordar que tenemos más de 60 delegaciones quienes pasarán el día de hoy y vamos manteniendo el orden y la calma y también de manera ordenada la premura del tiempo para poder recibir a cada uno de ustedes. Maestro, cuando usted quiera, la cuenta de 1, 2. Y esa palma, por favor, esa palmita para la gerencia de infraestructura. ¿Y cómo baila Huancavelica? En el Pupiay 2024. Qué bonita presentación de la gerencia de infraestructura. Gracias. Muchas gracias a la gerencia de infraestructura. Y es así como continúa este pasacalle alegórico multicolor con las principales arterias de Huancavelica. En nuestra otrora vía rica de Oropesa, como siempre majestuosa cuando Andes, en el pie de nuestros sapos tutelares, Huancavelica.
Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Y ahora sí, iniciando con la competencia de cada una de las categorías. Vamos a indicar a nuestros amigos de la Asociación Departamental de Personas con Discapacidad de Huancavelica para que puedan hacer su ingreso y su inicio. Esperamos, por favor, recordarles a todo nuestro querido público que para cada una de las delegaciones participantes se tiene un máximo de 5 minutos en la presentación de este pasacalle. Al iniciar la presentación, se levantará la bandera verde indicando que estamos dando inicio al conteo del tiempo. Atentos, por favor. Faltando 2 minutos, se levantará la bandera amarilla, indicando que les queda, ¿no? Que les faltan 2 minutos para culminar su presentación. Y finalmente, a partir de los 5 minutos, se levantará la bandera roja. Se viene la Municipalidad Departamental de Huancavelica. Así es que suplicamos las personas con discapacidad presentes en este gran pasacalle del Hatun Pukyay Huancavelicano 2024. Especial a fin de que sea valorado sobre todo el esfuerzo, la dedicación, la gallardía y en este caso, la algarabía con la que puedan desarrollar cada uno de ustedes su presentación. Entonces, para cada una de las delegaciones, 5 minutos en el escenario, a partir de ahora. Y por favor, hay que estar atentos, nos indica por favor el equipo de sonido, si ya está listo, porque tenemos entendido, o si en este caso el marco musical, para poder hacer la presentación correspondiente de la Asociación Departamental de Discapacitados de Huancavelica. A nuestra señorita encargada del equipo de trabajo con la bandera, por favor, fuerte, en este caso alto y claro para cada una de las delegaciones. Entonces, nos indican si ya están listos. Arrancamos en 3, 2, 1. Adelante, la Asociación de Personas con Discapacidad de Huancavelica. Inicia el conteo. Primeramente, señor alcaldita, trabajador municipal para Rimacay Comunicana. Para el alcalde de Rimacay Comunicana, para el Asociación de Personas con Discapacidad de Huancavelica, a su señor presidente Alejandro Carrizales Aranda, a su vocal Nicasio Quito Contreras, y en este caso nos presentan los abuelos de la villa.
Atención a la bandera amarilla. Bandera amarilla para la Asociación de Personas con Discapacidad. La Asociación de Personas con Discapacidad presentes el día de hoy, y de esta manera está finalizando su presentación de este elenco organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad de Huancavelica. Seguidamente está haciendo su presencia la Asociación de Personas Ciegas y de Baja Visión, presente el día de hoy con nosotros. Si tiene su marco musical. Se viene la Asociación de Personas Ciegas y de Baja Visión. Nos corregimos, por favor, ya que han rectificado el orden. En este caso está Asparis, región Huancavelica, con cada uno de nosotros presentes el día de hoy. Recordemos 5 minutos. Entonces, iniciamos la presentación en 3, 2, 1. Bandera verde para Asparis de la región Huancavelica. Adelante con su presentación. No veo la batería.
Bandera amarilla para Aspay, región Huancavelica. 2 minutos.